8:34. Carlos Villarreal y Joana Castro los acompañamos en la rotativa del aire. Antes de los titulares y de la pausa comercial, habíamos anunciado, está ya con nosotros Andrea Querol, presidenta de la ONG CHS Alternativo. Hoy es el Día Nacional contra la Trata de Personas. En un informe también, hace unos minutos escuchábamos que 3 de cada 10 niños, o en todo caso también adolescentes, según la Fiscalía, son las víctimas de trata de personas. ¿Cómo vamos, además, Andrea, bienvenida, en el trabajo preventivo, en la estrategia, en el tratar de evitar justamente que las cifras continúen creciendo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? El informe alternativo precisamente es un balance desde la sociedad civil que da cuenta de cómo han ido avanzando las cosas en la política nacional. Y la política nacional se concentra en 3 grandes objetivos: prevención, persecución del delito y atención y reintegración de las víctimas. En lo que se refiere a prevención, en principio es el objetivo que mayor presupuesto ha recibido. Sin embargo, ese presupuesto es de 3.8 millones de soles para todo el año, es decir, nada. Y en la práctica lo que estamos viendo... ¿Cuánto debería ser el estimado en todo caso? Bueno, por el estimado es difícil de saber, pero ahorita tenemos un presupuesto de en torno a los 5.5 a 6 millones. Este año han sido 6.3 millones de soles, pero en el 2015-16 teníamos hasta 15 millones. Entonces, ha habido una reducción de presupuesto y evidentemente el delito no ha disminuido, por lo tanto, no alcanza. De los 3 objetivos, prevención es el que recibe algo más, pero está concentrado en la sensibilización y en la, sensibilización de la población y en la prevención. Pero hay una serie de servicios, porque la política tiene 42 servicios que deben ser atendidos. Y de estos 42 servicios nos encontramos con que solamente hay 11 que tienen presupuesto. Hay una serie de servicios que no están recibiendo los presupuestos que se requieren. ¿Cómo está, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ante esta situación, ¿no? El informe es claro: el Estado no cumple sus responsabilidades frente al delito de trata de personas. ¿Qué medidas debe adoptar o debe tomar el gobierno justamente para combatir este delito? Bueno, definitivamente una de las primeras cosas es tener en cuenta que la realidad nacional ha cambiado. Tenemos un incremento de la migración, del tráfico ilícito de migrantes, hay 1.3 millones acá, y el perfil de la víctima también ha cambiado. En este momento, si en el 2014 no habían víctimas extranjeras en las estadísticas de trata, en este momento se ha incrementado y tenemos cerca del 80% del 30% de víctimas extranjeras, de ese 85% son venezolanas. Y si en este momento se considera que además toda la situación que están pasando, por ejemplo, los migrantes, de discriminación y una serie de políticas que complican justamente y que dan un control muy estricto para el pase, incrementa aún más la vulnerabilidad. Permítame una precisión. Usted ha dicho que ninguno de los servicios, de los 42 servicios del Estado, ¿no?, ha tomado acciones preventivas contra la trata de personas. ¿Es así? Sí. Hay algunos servicios que están, pero digamos, de los cerca de los 14 servicios que están vinculados a la prevención, solamente 3 han recibido algún tipo de presupuesto. Básicamente, el que está vinculado a la sensibilización de la población, ahí hay 1.8 millones. Luego, asistencia técnica para creación de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servicios de operativos de prevención tienen 210.000 soles. Pero hay una serie de otros servicios que tienen que hacer con, como en las escuelas, por ejemplo, el Ministerio de Educación no ha recibido presupuesto para eso, aparentemente no tiene nada. Todo lo que tiene que hacer con el monitoreo de la deforestación, que tiene que hacer también con actividades ilegales que atraen la trata de personas. Todo lo que tiene que hacer con el trabajo forzoso. Claro, es que la trata de personas no es un delito aislado. Se aumenta la tala, se aumenta la criminalidad, se aumenta otro tipo de situaciones lamentables en nuestro país. También aumenta la trata de personas. ¿Qué se está haciendo o qué es lo que se ha avanzado desde el Congreso de la República? Mire, más que avanzar, yo diría que estamos en un momento en el cual la rendición de cuentas está más bien poniéndose en juego, porque ha habido una propuesta de ley del congresista Muñante que ya ha sido aprobada en primera votación y está pendiente la segunda votación. Este dictamen lo que haría es cambiar
la lógica para que en vez de reportar justamente hoy, que es el Día Nacional de la Trata, que se supone que el Estado debiera dar cuenta de los avances de la política y reportar ante el Congreso, esto no ocurrió desde 2017. El ministro Basombrío fue el último en reportar ante el Congreso. En este momento lo que está planteando el congresista Muñante con este dictamen que se está queriendo aprobar es que solamente se reporte ante la Comisión de Justicia y de la Mujer. Pero tengamos en cuenta que el delito involucra 11 ministerios y 4 organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, Fiscalía, le estarían Poder restando Judicial. importancia. Totalmente, porque además tengamos en cuenta que la política también tiene que responder los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Si no se está ni siquiera planteando un reporte ante el Congreso de la República para que los congresistas que representan las regiones puedan realmente aceptar, entender qué es lo que está pasando, entonces definitivamente se está debilitando. Además, la rendición de cuentas incluye también que se presente la política multisectorial para los niños, niñas y adolescentes que beneficia también a 9 millones, ¿no? Entonces se le está restando importancia definitivamente, la voluntad política no está presente, ¿no? ¿Y qué se está haciendo para respaldar o ayudar a aquellas personas que han sufrido, ¿no?, este delito de trata de personas, son sobrevivientes de la misma, para que no vuelva a repetirse un panorama similar, ¿no?, o no recaiga? Yo creo que no se está haciendo mucho. Digamos, a nivel preventivo está la sensibilización, que sabemos que no evita que las víctimas caigan, pero de los 3 objetivos de la política, lo que nosotros hemos visto es que no llega ni a 1 millón de soles la inversión en atención y reintegración de víctimas de trata. Y estamos hablando entre el 2017 y el 2024, de acuerdo a al sistema de información de la Fiscalía, 30.000 víctimas de trata serían ¿No las hay que han centros de existido. atención para estas personas? Hay algunos centros de atención, tenemos 4 centros especializados, hogares especializados, pero no llegamos a más de 60 víctimas a ser atendidas. Y uno de los grandes problemas es que se supone que todos debieran tener un plan de trabajo individual y reintegración, que es el que permitiría hacerles el seguimiento y evitar que vuelvan a recaer. Pero o no que las familias. ¿No ha habido una actualización de la política nacional de trata de personas? La política nacional fue aprobada, digamos, la nueva política, la primera política desde el 2021 a 2030. Pero justo antes se aprobó una nueva norma que agrupa los delitos de trata de personas junto con los delitos contra la dignidad, que son todos los vinculados a explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual en línea. Todo el tema digital está muy, muy fuerte. Con la política no se ha integrado eso, es decir, no se tiene en cuenta ni la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ni el trabajo forzoso, ni lo que tiene que hacer con otros delitos muy vinculados a la trata de personas. ¿Cuál debería ser, Andrea, en el camino regular, el óptimo, el apoyo a una persona sobreviviente de trata de personas que sale de ese círculo? Lo primero que hay que hacer es darle contención, evidentemente psicológica, pero luego hay que permitirle participar de su proceso de recuperación. Y eso significa que también se vean las posibilidades reales de la existencia de una familia y acompañar a las familias. Uno de los temas que nosotros vemos más y más es que hay familias que eventualmente no tienen los recursos y no saben muy bien cómo manejar la situación, pero no necesariamente con alguna guía serían incapaces de poder manejarlo. No son responsables de lo que le pasa a sus hijos. Por supuesto que hay algunos que sí, pero el acompañamiento a las familias y el acompañamiento a las víctimas, por eso es que ese plan de trabajo individual y reintegración es tan importante, y en el último año solo se han logrado 50, en los últimos 2 años. ¿Y en qué regiones del país hay mayor incidencia justamente de casos de trata de personas? ¿Dónde se ve más fuerte este delito? En realidad está presente en todo el país, y el gran problema es que las estadísticas no están alineadas. La policía dice una cosa, la fiscalía dice otra cosa, las fiscalías especializadas dicen otra. Tenemos ciudades que son importantes en términos de cifras: Cusco, Madre de Dios, Iquitos, aunque ahí hay más explotación sexual que trata como tal. También toda la zona costa norte, que se está incrementando muchísimo, pero si tenemos en cuenta que la trata de personas involucra una serie de otros delitos,
afines, digamos, como son la explotación laboral y el trabajo forzoso en el ámbito doméstico, creo que no podemos realmente saber lo que está pasando en las otras regiones. Por ejemplo, para finalizar, Andrea, y una respuesta muy breve, te pido por favor, con una línea de ayuda que existe, que es la 1818 o la línea 100 desde el Ministerio de la Mujer o un correo electrónico, ¿son realmente los canales, digamos, que logran prevenir o ayudar? ¿Qué otros se podrían sumar? Bueno, si funcionaran, es un canal, sería un canal importantísimo, pero una de las cosas que hemos logrado determinar a través del informe es que, por ejemplo, la 1818, que es la Central Única de Denuncias, la desconoce prácticamente el 95% de la población. Nadie sabe lo que es. Entonces, algo también está fallando en la lógica de prevención y de persecución del delito. Entonces, definitivamente las líneas funcionan, pero también deberían estar preparados en las comisarías para recibir. El otro dato que tenemos es que antes habían divisiones especializadas de trata de personas que eran como espejos de la dirección de trata en la DIRINCRI, y estas ya no existen desde hace algunos años. Entonces, se ha reducido a áreas de trabajo dentro de las comisarías o de las DIRINCRI, pero no especializadas, dependen de Lima para hacer los operativos policiales. Andrea, muy reconocidos por su presencia hoy en los estudios de RPP, muy amable. Gracias. Y ojalá que el gobierno haga un giro, ¿no? Y puedan establecerse estas políticas de prevención contra la trata de personas. Muchas ha sido gracias, muy amable acompañarnos. Gracias. Andrea Querol, presidenta de la ONG CHS Alternativo, Capital Humano y Social, estuvo con nosotros y ahora nos vamos con los anunciantes. Regresamos con más información en la rotativa del aire.